Bueno, me da como siempre muchísimo gusto el poder estar con ustedes en un Entrementes más, y en esta ocasión, el primer Entrementes del 2021, decidimos mi hijo Pedro y un servidor que lo haríamos entre dos mentes, nada más, no entre tres, y lo queremos hacer así porque platicando entre dos, en primer lugar me recuerda algo muy importante para nuestras vidas, que eran los diálogos que tenía yo con mi padre en los sábados en su programa El Mundo de Pedro Ferriz. Nada más, la única diferencia es que ahora el viejo soy yo. Pues sí, el viejo soy yo, pero la actitud de analizar desde el punto de vista informativo y periodístico en este Entrementes, no se espanten, no vamos a ir evento por evento, sino lo que creo tendría que hacerse es hacer una especie de análisis conceptual, sí, de lo que fue... De lo que fue el año, ¿no? Fue un año que pasará a la historia. Ya estamos a 2 de enero del 2021, y si algo merece reflexión, es este año que pasó. Merece reflexión en muchos aspectos, ¿no? Desde la llegada de este coronavirus, que ya se ha vuelto pues una pandemia generalizada, ya hablando inclusive de una endemia, desde todo lo que hemos pasado en México, ¿no? Sí. Constante y sonantemente lo que ha pasado en nuestro país, creo que nos debe llevar a reflexionar hacia dónde vamos como nación. Fíjate que pensando en lo que platicaríamos así de salida, yo quiero llevarte un concepto. A ver, vamos. En la noticia siempre hay un protagonista y una historia detrás del protagonista. O sea, es el quién, cómo, dónde y cuándo, ¿no? La típica información que tienes que llevarle a una redacción cuando cubres una nota. Y yo pienso que hubo un personaje central en el 2020, y ese personaje, pues hacía un buen rato que no era el personaje central de la noticia. Y para mí el personaje central del 2020 fue el hombre. Es decir, la pandemia lo que nos puso sobre la mesa es: en cualquier momento, chato, te puedes morir. Sí. Y entonces el protagonista es el hombre. La humanidad hizo y presentó un frente de lucha en contra de una mugrita así que es 100,000 veces más pequeña que una bacteria, y que te pudo haber matado a ti, a mí o a tantas personas. Que sí mató. Que sí mató. Pues sí, creo que la reflexión es enorme, porque cuando, ¿qué será? Enero se empezaba a hablar de un virus en China. Ya empezaba a salir la noticia. Febrero, marzo, se empezó ya cada vez más a hablar de este virus que se había llegado a Europa. Abril, mayo, junio, llegando a los Estados Unidos con un crecimiento exponencial, y llegamos a la cuarentena mundial, ¿no? No solamente en Estados Unidos, México, Latinoamérica, sino Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, España. El 26 de enero, Italia le cerró la entrada a los chinos. Exacto. Entonces, abonando en lo que decías sobre esta reflexión de la pequeñez del ser humano, porque es la pequeñez, empezamos a ver que 5,000 años de la estancia del hombre como nos conocemos, ha hecho un gran destrozo en la Tierra. Y este destrozo, la Tierra tuvo la capacidad de recuperación increíble. Empezamos a ver imágenes que no habíamos visto, me acuerdo de las noticias. Empezábamos a ver ballenas nadando dentro de bahías. De hábitats que no eran sus hábitats. ¿Cuándo habías visto una ballena nadar en una bahía? Es más, creo que parte de la regla para el avistamiento de ballenas y de cetáceos es en las bahías no. Cocodrilos pasando por carreteras. Aves que estaban llegando a lugares que en otro tiempo... Animales que pensábamos que estaban en extinción. Sí. Empezaron a salir, el ozono empezó a bajar, los mares empezaron a aclararse, empezamos a utilizar menos petróleo, lo que nos derivó en una crisis petrolera que nunca habíamos visto en la historia. Que yo recuerdo, nunca se había tenido que pagar por vender un barril de petróleo. O sea, porque llegó a tener números negativos el petróleo. Sí. Que también nos marca otro de los grandes puntos conceptuales que yo quería también comentarte. Creo que este 2020 marcó el inicio del final de la era del petróleo. O sea, obviamente la era del petróleo no puede
decirse, va a ser un martes a las 3 de la tarde. No, es un periodo en el que el petróleo empezará a tener una declinación en el uso de la movilidad, de todo, no solamente de personas y de elementos, sino de la movilidad en la industria y en todo lo que hacemos. Pienso que el 2020, con esta caída de los precios y incluso precios negativos del petróleo en su venta, tendría que levantar así una voz de alerta, sobre todo en los países que vivieron desde la revolución industrial hasta la fecha del petróleo, entiéndase México, entiéndase Arabia Saudita, entiéndase Estados Unidos, entiéndase Canadá, Gran Bretaña. Sí, Canadá, Gran Bretaña, el Reino Rusia. Unido, Shell, Holanda. Deutschland. El British Petroleum, el Brent del Mar del Norte, el West Texas Intermediate, el Arabic, nuestro Maya, Olmeca. Bueno, sí, mezcla mexicana de exportación, y pienso que ahí empezamos a ver una de las discusiones más profundas que nos podría marcar para México en lo particular, el decir, si Nissan está decidiendo que para Japón, después de la pandemia, ya no va a haber venta en Japón de vehículos Nissan de combustión interna para el 2030, dentro de 10 años, ¿qué diablos estamos haciendo con Dos Bocas? Sí, apostándole a los países en desarrollo o subdesarrollados, que no es precisamente donde viene la riqueza. Fíjate que esta reflexión que haces del principio del fin de la era del petróleo debe de ser una reflexión de gran calado. Debe ser una reflexión en donde, les voy a dar un dato que a mí se me hace interesante. La energía que utiliza la humanidad en un día, el sol nos las da en una hora. Entonces, si nosotros tuviésemos la capacidad de captar la energía solar y utilizarla a nuestro favor como un concepto energético, porque los soles, como estrellas, conforme van creciendo, pues van creciendo también, ¿no? En tamaño. Como el corazón cuando y se van también haciendo en estrellas mucho más volátiles en sus explosiones, por lo tanto generan más energía. Y estaba yo viendo hace poco un documental. Que no se preocupen, ¿eh? No nos va a pasar. No nos va a tocar. Pero estaba viendo un documental justamente interesantísimo, sacado de la NASA, de hacia dónde va este desarrollo de energía, ¿no? Hacia dónde va el desarrollo de la humanidad, porque no nada más es dejar de consumir petróleo, sino el dejar de consumir petróleo tendría que hablar sobre un próximo paso en el proceso evolutivo de los seres humanos. Sí, por supuesto, es una etapa de la humanidad que estamos terminando y es otra etapa de la humanidad que estamos empezando. Y fíjate, liguemos a la parte energética con el elemento por antonomasia fundamental del ser humano. El ser humano es, por definición, un ser libre y sociable. Sí. La sociabilidad en el 2020 se resultó afectada y se suplió por el confinamiento y la comunicación digital, como en este momento la estamos llevando a cabo. La comunicación digital evita desplazamientos, evita viajes, evita costos, evita toda una serie de efectos que tú puedes estar en este momento haciendo un programa en donde miles de personas nos están viendo y nosotros estamos confinados. Pero hacia la no necesidad de desplazamiento también va la evolución. Sí, por supuesto. Y en este mismo programa, en verdad, te lo tengo que recomendar al público. Una de las cosas más interesantes que habla de lo que serían los seres super evolucionados ¿Hacia dónde irías? Es la pérdida del cuerpo y ser una caja cerebral que no se tiene que mover, pero que se intercomunica con todo, un gran cerebro que es el que intercomunica en todo. Es una tesis muy interesante porque hacia allá vamos. Vemos que los procesos de conexión, como bien lo dices, está la teoría del chisme, ¿no? Que es, creo que la teoría evolutiva sobre la diferencia entre animales y humanos más interesante, que habla de que los hombres empezamos a evolucionar en el momento en el que pudimos manejar sociedades de arriba de 39 elementos. Sí, la teoría esta de Noah Yuval Harari, que es muy interesante. El gossip theory, que es el homo, pasar de un homo erecto a el neandertal, a un habilis, a un sapiens,
Porque yo creo que miré antes, ¿eh? Porque yo sabes que con el Sapiens empieza el liderazgo. Pero ahí el Sapiens ya tiene procesos de comunicación mucho más adaptados. Mucho más. Y luego viene un Sapiens. Pero el proceso de comunicación entre nosotros y liderazgos, digo, sí, pues, obviamente ya en el Sapiens y Sapiens ya es mucho más explícito, pero el Homo habilis es uno de los primeros que empieza también ya a comunicarse entre grupos. Empieza a haber interacción entre sociedades, lo que hace de esto una red de comunicación interesante para cazar, para sembrar. Esa teoría del carácter gregario, o sea, de juntarse de los seres humanos, dice Noah, que se me hace extraordinario, dice, después de un cierto número de chimpancés, empieza el caos. Claro, no se pueden controlar. Sí. No se pueden controlar. Arriba de 39 no se pueden controlar. Sí. Si son 40, ya valió. Hay que cortarlos a la mitad y hacer 2. Ya ves, no puedo con 5. Ya ves. Ahora, pero a lo que va el desarrollo, ¿no?, de la tecnología, creo que tenemos que regresar a ese punto. Todo esto nos lleva a la reflexión de que el ser humano está evolucionando, estamos regresamos a las teorías darwinistas de evolución, en donde también la supervivencia del más fuerte viene a jugar un papel importante. ¿Por qué? Vimos con el coronavirus personas que son profundamente afectadas por el mismo virus y personas asintomáticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia en el hecho de que yo puedo ser asintomático y tú puedas tener que ser intubado y morir? En el sistema que es como lo que pasaba con el SIDA, ¿no? Te daba un proceso de inmunodeficiencia adquirida en el SIDA que te pegaba en tu sistema inmunológico. Yo pienso que gran parte del proceso, que tiene que ver, por ejemplo, con la gente de mayor edad, como yo comprenderé, está ligado con que mi sistema inmunológico, teniendo tú y yo las mismas características genéticas, es mucho más débil que 30 años menos, que sería el tuyo. Pero, por un lado. Y por otro lado, pues todas las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Y el avance de la ciencia de la medicina va en contra de la ley de la selección natural. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos muertos de no ser por los avances científicos de la medicina? De entrada yo. O sea, yo cuando nací no respiré. Eso hubiera sido bueno, pues ahí déjenlo y vámonos, porque tenemos que ir caminando. Claro. En tiempos del hombre antiguo, ¿no? Afortunadamente respiré después de un buen trancazo, pero como 6 meses. Veámoslo así, de manera cruel. Uno tiene que ver que pues esta evolución de la medicina hace que el hombre se separe de la selección natural. Volviendo al 2020, yo llegué a pensar a principios de cuando el coronavirus nos llevó al confinamiento, en algo que compartí contigo en muchos momentos y que tiene que ver con lo que para mí fue, y es otro concepto macro, el final de la época moderna y el inicio de la era dinámica. ¿Qué es ¿Por para qué mí? Dinámica? Por la comunicación digital. Okay. O sea, el final de la época moderna inicia con 2 eventos: la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. O sea, esos dos eventos. ¿Dónde pones a la Revolución Industrial? No, es que es parte. O sea, los 2 eventos uno escinde al país del absolutismo del continente europeo y el otro se escinde del absolutismo de un país con la sociedad marcando principios de democracia posmoderna, porque ya hubo un atisbo de democracia con el Imperio Romano cuando fue república. Sí. Pero digamos que esos 2 eventos, Revolución Francesa e Independencia de los Estados Unidos, marcaron el inicio de la época moderna, que tiene un punto climático cuando la Revolución Industrial propone el motor de combustión interna, en la utilización de los desechos pétreos para mover elementos de combustión interna. Y de ahí fuimos evolucionando hasta llegar al aquí y el ahora, no sin antes ver el traslape cuando el power to the people y la gente empieza a tener el poder a través de la información que se 70s, 80s, 2000s. La edad que marca la juventud de Steve Jobs, la mía, o de Bill Gates, o de Larry Ellison, o de los que hicieron la revolución
del conocimiento y que después se empezaron a establecer todas estas organizaciones que tenían que ver con el conocimiento, con el pensamiento. Hubo un sobredesarrollo. Mira, ahorita que hablabas de platicar con tu padre, que era mi abuelo, yo me acuerdo que un día le dije a mi abuelito, le digo, ¿qué sientes de que cuando tú naciste, en 1921, no había era un BlackBerry, tenía un BlackBerry, y le decía, ¿tú cuándo te ibas a pensar que ibas a tener un BlackBerry en tu mano? Olvídate, un fax, era cosa de brujos. Entonces hay un sobredesarrollo, ¿no? Tremendo. ¿Qué pasó antes? Antes de los 40, 50, bueno, me quiero imaginar cuando tú eras chico, ver una televisión a color era un evento. Cosa del demonio. Era un evento, y ahora que tú me hablas de lo que platicabas con tu abuelo, yo platicaba con el mío y le decía yo, ¿qué piensas de que ahora ya empieza a ver hasta televisión a color? Y me decía, hijo, yo cuando nací no había pavimento. No había pavimento. No había agua potable entubada que llegara a tu casa. ¿Sí? Los últimos 100 años de la humanidad. Tremendos. Han sido tremendos. Tremendos. Han sido de un sobredesarrollo que nos hace pensar qué nos espera en los próximos 100 años. Inteligencia artificial. Absoluto. Ya hoy era dinámica. Era dinámica. Acuérdate, esta época ya estará marcada por un sobredesarrollo tremendo. A mí me gusta llegar a un ejemplo que se me hace extraordinario. Entre 1700 y 1800 se considera, en términos científicos, que el conocimiento humano se duplicó en 100 años. Sí. Bueno. No la masa cerebral del hombre. No. El conocimiento, digamos, científico del hombre, digamos que se duplicó. Sí. El año 2050, el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. Fíjate. Y lo que implicaría una mayor capacidad de la utilización del cerebro. Hasta el infinito. Eso sería impresionante porque habrá que ver qué maravillas puede llegar a ser el hombre del futuro. Y esto yo también estoy de acuerdo que será el inicio de una nueva época y de una nueva forma de vida, una nueva realidad, como bien se estaba hablando. Ahora fíjense, vamos a darle un sentido positivo al 2020. Yo se lo quiero dar ahorita. Para muchos, seguramente ustedes que me están viendo dirán, es que el 2020 fue horrible. Para mí el 2020 fue un año necesario, impostergable. ¿Por qué? Porque el 2020 fue a decir, hasta aquí, viejo. Ahora, de aquí en adelante tendrá que ser otra la jugada, tendrá que ser otro el concepto. Esto de que se habla de vuelta a la normalidad, ya no va a ser posible. Olvídalo. ¿Verdad? La normalidad como tal ya no va a existir. No, y si tú no haces, la verdad, creo que he escuchado esta cantaleta, pero para mí este año fue un año especial. Regresé a ser una persona que se enfocó en el ejercicio, que tuve una sanidad mental perfecta. Mucho del estar solo y enclaustrado te llevaba a dejar de hacer lo que todos los días hacías, que chance y estabas haciendo mal. Y te llevó a un enclaustramiento, piénsenlo así, que mucha gente se dedicó a leer, algunos otros se dedicaron a socializar con su familia, que nos dimos cuenta que también los procesos familiares pueden ser o mucho más complicados o mucho más tersos de lo que estábamos en realidad acostumbrados. Otros se dedicaron a deprimirse. Otros se dedicaron a deprimirse, sí, efectivamente vimos un aumento en las benzodiazepinas, vimos un aumento en los ataques familiares, pero de todos modos creo que al alcoholismo, bueno, por todos lados, pero creo que el balance debe de ser un balance positivo, que debe ser un balance de aquellas personas que sí encontraron en el momento de estar en la pandemia y encontrar la sanidad mental que tanto estaba buscando el ser humano para salir adelante. Ahora fíjense, amigos, a Pedro le gusta mucho la historia y yo pienso que esto es un tema derivado de la familia. Nos ha gustado el referente histórico para incluso darle un contexto a las noticias, ¿no? Sí. Que esa es nuestra chamba. Y hay un principio en la historia que dice, en la historia no cabe el hubiera. No hay. Porque el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que... Eso no existe. Entonces, yo no creo que este fue un año aleccionador, este 2020. Yo sigo insistiendo en que, mira, tú me hablabas de ti, de lo que para ti fue el 2020. Sí, claro, no puedo hablar por lo demás, pero ¿sabes qué? Que en términos pandémicos o en términos, digamos,
entendido como el principio helénico de todos, panhumanos, este año 2020 para mí fue imprescindible, necesarísimo para darle un espolonazo en la panza a un caballo de enorme brío que es la humanidad misma en el pensamiento y en la propuesta evolutiva de cosas que íbamos a hacer. Íbamos a electrificar a los vehículos, pero no estábamos pensando hacerlo mañana. No mañana. Ahora lo estamos empezando a hacer. Home office. El home office. Reducción de gastos. Mucho de lo que en otro tiempo teníamos guardado en un cajón, esperando echarlo a andar, eventualmente todo cobró prisa. Sí, cobró prisa inmediatamente. ¿Sabes qué? También se me hace que este año nos vino a dar una reestructuración del sistema económico mundial que estaba ya llegando a un punto de quiebre. ¿Inflexión? De inflexión total. Miren, a nosotros nos gustan los números, a ti de siempre y a mí recientemente, porque era chiquito y era malísimo. Pero creo que la economía, como la entendíamos hace 10 años, dejó de ser predecible. Dejó de tener esta predicción de decir, mira, si mueves esto va a pasar esto. Y entonces la economía agarró una complicación tan grande que se convirtió en un liability. Y ahorita estamos viendo un reseteo de los procesos económicos mundiales, que lo vamos a ver, no va para mañana, va a ser un proceso de 5, 10, 15 años en donde vamos a tener que cambiar un paradigma de entrada en lo económico, en lo político. En lo político nos sacudimos de figuras como Donald Trump, que prepandemia era una sensación. Un Andrés Manuel López Obrador que gracias a la pandemia creo que muchos mexicanos también han abierto los ojos ante la realidad de la cuarta transformación. Pues te digo una cosa, como eventos, vamos a pensar como México. A mí López Obrador se me hace que fue para la historia de México un elemento necesarísimo, imprescindible. Y les voy a decir por qué. Pues regresamos a los hubieras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado? Pues no sabemos. Pues quién sabe, pero lo que sí te puedo decir es que el ver un régimen como... Porque él dijo, no es un cambio de gobierno, lo que yo vengo a proponer es un cambio de régimen. Ahora, si yo lo veo así, pienso que la presencia de López Obrador en el poder invitó a una parte consciente de la sociedad a decir, bueno, ante esto reacciono y entonces acciono. Ahí tienes a Frena. Ahí tienes así por México, ahí tienes a movimientos como Chalecos México, ahí tienes movimientos como Mexicanos Unidos en contra de la corrupción, Mexicanos Primero, y empiezas a ver a una sociedad ya más viva, más actuante, un tanto confrontada por los propios liderazgos. En Estados Unidos hay una confrontación social entre los white supremacists, y por un lado, y por otro lado los negros y las poblaciones latinas y las poblaciones, diferentes tipos de población que no solamente se dividieron, sino que se confrontaron. Y en el caso de México, el problema de México no es que esté dividido, el problema de México está confrontado. No. Hay que meterse al Twitter, prendes el Twitter y hierve el Twitter de amargura, de agresividad. Pero ¿sabes qué? Veo yo el proceso de lo que vimos en México como un proceso que también tiene un ingrediente internacional. Vimos lo que pasó en Brasil con Jair Bolsonaro. Nadie en su vida se hubiera imaginado que Bolsonaro hubiera sido presidente de Brasil. No. Pero sin embargo vimos procesos como el de Francia, con un Emmanuel Macron, o con un estoicismo de Alemania, ¿no? Con una Angela que salió a defender al pueblo alemán, con un excelente trabajo de Justin Trudeau en Canadá, con el renacer de la política capitalista multilateral con Joe Biden. Creo que hubo una reestructuración de lo que se estaba empezando a ver, y eso se lo leí interesantemente a Francis Fukuyama, lo que estaba empezándose a ver como un nuevo paradigma nacionalista internacional que recibió un golpe de timón con la pandemia. Sí, y fíjate, en este año pandémico, 3 países que nos podrían llevar a la multipolaridad otra vez, no a la unipolaridad de los Estados Unidos, 3 países que dicen, en este año vamos a renovar nuestros sistemas militares. China,
Rusia y Estados Unidos. 3 países que consolidan otra vez el poder. Xi Jinping en China consolida el poder por otros 5 años. Vladimir Putin ad perpetuam. Ese señor lo va a sacar patas para adelante. Y fíjate, y Donald Trump, que iba seguro antes de la pandemia, clarito, iba a una reelección. Los números de Wall Street. Iba a una reelección segura. O sea, los números de la bolsa, los números propios de la economía norteamericana, el desempeño mismo de la economía más consumista del mundo, iba por un camino extraordinario. Venga para abajo Donald Trump, el caso de Vladimir Putin y de Xi Jinping, por el tipo de pueblo del que estamos hablando, la historia no pudo ser similar a la de los Estados Unidos. Ya veremos lo que pasa en Rusia en a lo mejor 10 años. Rusia está destinada a tener una revolución como la tuvo en la época del zarismo, después de las dictaduras. No sé cómo se le llame, pero va a haber una confrontación. Sí. Ahora, China está muy callado. Sí, bueno, lo repito. Pero China... Esos chinos están muy... China... Mira, calladitos. China hace 5,000 años estaba callada. Pero justamente ahí va, recordemos la historia. China es un pueblo que nada más se te queda bien y te dice, órale, pues. ¿Sabes cómo se llama ¿Sabes cómo se llama esa política? Y no tiene que ver con el español. ¿Qué? Güey. Es eso de no te hagas güey. No te hagas güey, es de ahí. No es de ahí. Sí, no es de ahí, pero el güey es hasta un juego, ¿eh? Pero los chinos, tú platicas con ellos y asienten. Sí. Tú di todas las tonterías que quieras. Sí, y tú te vas y dices, oye, nos llevamos re bien. Sí, no hubo ni un sí ni un no. Y todo. Pero ¿sabes qué? Esto quiere decir no. Y esto quiere decir sí. O sea que nos están pintando al revés. Sí, es que sí. Y entonces vemos a los chinos están sumamente callados. Sí. Económica, política y militarmente, comercialmente. En Producto Interno Bruto, en lana, para dentro de 2 años van a ser ya... La economía más grande. La economía más grande del mundo. Bueno, volviendo a México y contextualizando con la serie de cambios que este 2020 nos ha traído, yo me preguntaría, y te pregunto, así en términos de una profundidad, producto de la experiencia vivida en el 2020, ¿qué le puede esto traer a México hacia adelante? ¿Una decadencia? O sea, te lo pregunto así, como si fueras médico. ¿Tú ves dentro de 10 años a México arriba, en medio o más para abajo? Honestamente creo que lo veo en medio. Creo que más para abajo sí podemos llegar, haciendo la proyección a 10 años. Creo que nos esperan de 2 a 4 años abajo, pero después habrá un reaccionar social. Es insostenible tener a un presidente y a un grupo político que en verdad cree que somos tontos. Nos tratan como si fuéramos sus mascotas, como bien lo dijo el presidente en algún momento, varias veces que ha dicho que nos trata como si fuéramos sus mascotas. Las constantes mentiras de Andrés Manuel López Obrador son insostenibles. Y creo que son insostenibles para ti y para mí, para el público. Pero al final del día, hay un público, flota. Pero hay un público que sí se la compra. Por supuesto, pero sí hay un público que sí se la compra, pero creo que es insostenible. O sea, ojalá y no tengamos que pasar un proceso de más de 10 años en donde México no pueda salir de esta. Porque con este gobierno, si las cosas, constitucionalmente avanzan, tenemos todavía 4 años más. Entonces son 4 años perdidos, sí, en donde la recuperación económica no se ve. Está tan lejos que la línea es un punto. Ahora, fíjate, hablas de la recuperación de la economía, que por supuesto es un indicador. Yo no te voy a decir como López Obrador, el Producto Interno Bruto no importa. No. Importa y mucho. Pero a mí me preocupa muchísimo más, que no haya para México un proyecto educativo. No hay un proyecto de nación. Pero no hay, o sea, de acuerdo, pero dentro de ello, lo que más preocuparía desde mi punto de vista, tú quieres manipular a un pueblo, manténlo ahí abajo, en la ignorancia. Y pienso que eso que le llaman los políticos americanos la constituency, los seguidores que puede tener un político por sus propuestas, sean como sean, podrían estar basados en este principio del populismo que dice, un populista es aquel que propone
asuntos irrealizables para gente que conoce como idiota. O sea, el presidente puede decir, no somos iguales. No son peores, no son iguales. Pero nada más que la gente... ¿Quién se quedó en la Secretaría de Educación Pública? No se me viene a la cabeza. Salió Esteban Moctezuma Barragán, se va de embajador, y yo me acuerdo perfectamente bien que mi mayor temor era que a quién van a poner en ese lugar en la Secretaría de Educación Pública. A ver, chécanos, ¿cómo se llama? Porque no me acuerdo a quién nombró. Ahí es imperdonable que no sepa yo. A ver, búscalo en tu aparato, pues para eso tienes. Pero creo que lo que dices es importante, porque este proyecto educativo tendrá que centrar las bases para... ¡A la maestra! ¡Hazme el ching! Espérate, ¿cómo se llama? Delfina, por Dios. Fíjate. Eso. Miren, yo a la edad de... Ese ratoncito del... Yo a la edad de Pedro... Bueno, es que me preguntabas del gabinete del presidente en funciones, y bueno, todos eran unos tlatoanis, pa' bien o pa' mal. Sí, pero te los conocías todos. Pero de repente, a ver quién es el secretario de Seguridad Pública de este país ahora. Pues doña Rosa Isela. ¿Y quién es la secretaria de la Función Pública? Pues Irma Heréndira. La Economía, Tatiana Cloutier. Pero es que estamos afregados en todos los sectores, y cuando nombran a la maestra Delfina, y dice el presidente con orgullo, es la primera vez en la historia que la oficina de Vasconcelos es ocupada por una maestra de sexto. Entonces, por algo será, ¿no? Digo, no le quiero quitar la enorme entrega que hay por parte de la docencia, pero sí creo que después de acabar con la reforma educativa, nombrar a Delfina como premio político, porque meritorio no hay. Delfina tiene boquetes de arriba de 70 millones de pesos que desapareció en Texcoco de los empleados, y a la gente no le importa porque no lo sabe. Sí. Pero menos le importa que tengas al frente de un esfuerzo que es conceptual, porque la educación es conceptual por definición, que tengas a alguien que no tiene la más recanija idea de lo que tiene que hacer con la educación. Imagínate darle un iPad a Delfina y que te lo maneje. Porque existe el problema tecnológico, O sea, la educación en nuestro país tendrá que ir de la mano con un desarrollo tecnológico. ¿Dónde quedaron los programas como Internet para Todos? ¿En dónde quedaron todos estos programas importantes que se echaron a andar en sexenios pasados y que se acabaron porque no consideraba Andrés Manuel López Obrador que eran lo suficientemente importantes como para echar a andar el proceso educativo? Singapur le dio la vuelta a su historia educando a su gente. Corea del Sur. En Corea del Sur no hay una analfabeta. El nivel promedio en Corea del Sur es licenciatura el más imbécil. El más imbécil, sí. Y bueno, no se habla mucho, pero la revolución cultural de Mao, que trajo por consecuencia 60 millones de muertos, no lo vemos, pero la media educativa de China, entiendo que no es un pueblo refinado, pero es un pueblo informado. China tiene la mayor cantidad de billonarios del mundo. Sí, que a lo mejor no sería el patrón de lo que nosotros pretenderíamos, pero sí les podríamos decir que ha habido en los últimos 10, 15 años la incorporación de 400 millones de personas a la clase media. Y esto ya es un chiste... Pues es 3 veces la población de México. Sí, así de claro. Sin haber un proyecto educativo, y vuelvo otra vez a la pregunta original, ¿en dónde veo a México? Ahora la pregunta creo que va para ti, ¿en dónde ves a México? ¿Tú, arriba, en medio o abajo? Yo veo que si la sociedad mexicana se queda sentada esperando, como en el pasado, que los problemas los resuelva otro o se resuelvan solos, yo veo a México en 10 años como Venezuela. Abajo. En el suelo. Porque no está en medio. O sea, en el inframundo de Dante. Decías en la semana
que quiero que sepan que si te escucho, aprendo en tu noticiero. Hay algo que decías que me llamó mucho la atención, que decías es un gobierno de improvisados que lo único que sabe hacer es administrar los problemas del pasado, claro, sin lograr ver o la previsión de los problemas del futuro. ¿Para qué estamos nosotros aquí sentados? ¿Para qué está sentada la educación? Para decir, mira, si pones este teléfono en la orilla, se va a caer. Se va a caer. Va a caer. Entonces, cuando el presidente ve que se va a caer, deja que se caiga y dice, es que así me lo dejaron. Claro, se cayó. Pero es que no es que así me lo dejaron, es que si así te lo dejaron, muévelo para salvarlo. Claro. Y este gobierno no tiene esa previsión. Y en esa misma, ahorita que me recuerdas de ese momento que te fijaste en lo que comentaba yo, que gracias, No. También pienso, y lo digo con toda convicción, un gobierno, en donde quiera que sea, en el país que sea, si no está pensando, un gobierno antes, digamos, en el Imperio Romano, se vivía la coyuntura de lo que sucedía, se vivía en el día a día. Oye, que en Jerusalén hubo una manifestación de repudio a los legionarios de los romanos que estaban. Bueno, pues entonces era arreglar la bronca y mandar huestes y lo que tú quieras. No, en los gobiernos presentes y en los pueblos de hoy. Ahora, con la interconexión que había en esa época, porque creo que también ese factor tiempo es importante. Por supuesto, pero vivían la coyuntura. Vivían la coyuntura que tenía un tiempo. Hoy sí, había procesos que duraban. Bueno, en el mundo moderno, en el mundo dinámico, porque dijimos que lo moderno se acabó, el mundo dinámico, gobierno que no esté pensando, por lo menos en los próximos 30 años, del país que está gobernando, no está haciendo su trabajo. Y 30 se me hacen pocos. Por lo menos 30 años. Si no estás pensando en lo que va a necesitar tu hijo Pedro para cuando tenga tu edad, no, porque es que suele decirse que todo tiempo pasado fue mejor. Me decía mi padre, pues es que a ti te han tocado muchas oportunidades. Reminiscen, ¿no? Y yo le decía, sí, nada más que contigo había menos competencia. Claro. Y entonces ahora yo lo veo contigo, y de cuando yo me hice, ahora que tú te haces, hay mucha más competencia. Extrapólale. Sí, multiplícalo por N, claro. Y entonces veremos que nadie tendrá un estatus garantizado en las futuras generaciones si no está basado en un principio de capacidades intelectuales. Y es por eso que la educación se me hace un elemento clave para los pueblos, para salir adelante. Sí, es un elemento clave, porque la educación y la cultura, el conocimiento van a ser la moneda de cambio el día de mañana. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde ves a México en 10 años? No, ya me la cambiaste. Pues ya, ¿verdad? Pero qué peligro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta, ¿no? Eso porque creo que a mí no me gustaría, y creo que es una frase muy clichada, dejarle a mi hijo el país que ahorita tenemos. Bueno, yo a mi edad, yo tengo 70 años. Yo a mi edad me meto en problemas que no tendría por qué estarme metiendo. Francamente, sí. A los 70 años. Pero parto de esa base, hijo. Si yo vi el mundo que recibí, que me legaron mis padres y mis abuelos, y veo el mundo que estamos legándoles a ustedes y a las siguientes generaciones, me obliga, me fuerza a hacer hasta un último momento de esfuerzo para tratar de sacar de la coyuntura del país en el que me tocó nacer, del proceso en el que lo estoy viendo y que me preocupa profundamente. Por eso me aventé de candidato a la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué iba yo a ganar? No, porque tenía que ser lo que decía Schopenhauer. Schopenhauer decía, tú haz lo que quieras y lo que tengas que hacer, aunque los resultados no dependan de ti. ¡Órale! Entonces dices, bueno, tratemos de hacer algo para cambiar esto. Ahora, si el proceso individualizado, a través de la comunicación,
hacemos que muchas más personas entren a un proceso activo de la sociedad para que entre todos cambiemos esta situación presente, puede ser que tengamos una salvación. Sí. Si no, estamos pelas. No, definitivamente la acción tiene que tener una reacción, ¿no? O sea, primera ley de la física, tiene que tener una reacción ante todo, y estamos viendo un país que no está reaccionando como debe conforme a las acciones. Entonces, tienes mucha razón. El éxito es un acto concatenado de fracasos. Y el que triunfa a la primera, y es aquí donde viene interesante, el que triunfa a la primera, seguramente le seguirán una serie de fracasos que lo llevarán al fracaso absoluto. Entonces, no crean que porque Andrés Manuel López Obrador intentó ser presidente 2 o 3 ocasiones, hablamos de un triunfo meritorio. Yo creo que hablamos de un triunfo de su cuarta transformación muy a la llamarada de petate, con mucha improvisación, con poca capacidad de gobierno, que se está llevando una serie de desaciertos que ojalá lo lleven a su ocaso con una reacción de la sociedad activa, como lo hemos visto y lo has mencionado en los distintos grupos que han surgido en nuestro país, que ojalá encuentren un proceso de organización por el bien de la patria. Yo les quiero remitir al 2018, así rápidamente, ya sé que estamos hablando del 2020. Les quiero remitir al 2018, debate entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, el señor Meade y el Bronco, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que de esos 4 personajes el que sería presidente fuera Andrés Manuel López Obrador y que llevaría al país a la situación en la que hoy se encuentra? En 2 años de gobierno. Creo que no lo premiamos tan fuerte, pero yo sí vi muchas llamadas de alerta por parte de personas como tú, como yo, como muchos otros periodistas que nos hemos partido en la raya y que o sea, se les escribió un libro, se les hizo un documental, se les dijo por todos lados, porque conocemos la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. No lo conociste ayer. O sea, es un personaje que ha estado en la política mexicana, que le llevamos siguiendo el paso desde que tú estabas haciendo tus primeros pininos en el periodismo. Pues él te estaba haciendo los suyos, ¿no? Que son más o menos de la misma edad tuya, Andrés. Yo tengo 3 años más que él. A mí lo que me queda es también pues el conocimiento y las experiencias de todo lo que yo no viví, que sí viví a través de tus ojos y a través de los ojos de mi abuelo, en un compendio periodístico que la verdad creo que nos hace diferentes a muchos otros periodistas cuando se trata de opinar y de conocer a los actores políticos. Sí. ¿Cuántos personajes de la vida pública mexicana que impulsaron la candidatura del hoy presidente de México dicen, no la vi, me arrepiento, yo lo apoyé y hoy me doy cuenta de mi error? Entonces, pues Poncho Romo, digo, bueno, ¿qué otro se quedó? O sea, no ha dicho lo que acabas de decir, pero a veces el silencio habla más que 1000 palabras. Y el silencio de Poncho Romo, su salida pactada, que de pacto no tenía nada, pues es una clara indicación. El mismo Ricardo Salinas Pliego ya está echándose encima, defendiéndose todos los días. Personajes que apoyaron al presidente. Armando Guadiana. Ay, no. Armando Guadiana de repente dice, el apagón fue por la incapacidad del que está al frente de la CENACE. Y qué tanto me gustaría que este gobierno, en lugar de poner a sus amigos... Y decirles que Guadiana es el proveedor de carbón más importante que tiene la Constitución. Acaba de vender un contrato de 800 millones de pesos de carbón. Es diputado por Morena, compadre de Manuel Bartlett, ¿eh? O sea, es un cuate Guadiana. ¿Cuánto tiempo lleva? Y le aventó a Bartlett. Pues bueno, aparte le abierta hasta su familia. Bueno, pues sí, pero ubiquémonos otra vez en el contexto global, si me lo permiten, y lleguemos a qué podríamos esperar de todas estas elecciones en el 2021. Primera cosa, ahora que fue el año nuevo y que empezó el primer minuto del 2021, yo no vi ningún cambio, ¿eh? O sea, lo que heredamos de toda esta cauda de lamentos y de consecuencias y de acciones y de reacciones de lo que fue el 2020, pues continúan. Tal vez, y no quiero que esto sea un mal augurio, tal vez la parte más oscura del 2020 sea en el primer trimestre de este 2021. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este año no acaba.
Este año que pasó no ha acabado. O sea, el mal augurio, pues, no ha acabado. Hay un concepto en ventas y en televisión que se llama el carryover, ¿no? Vamos a tener un carryover del año pasado. Un carryover que nos va a dejar todavía un cúmulo de experiencias. La luz ahí está, la vacuna. Tenemos AstraZeneca, CanSino, Pfizer, la Sputnik, AstraZeneca, Sputnik, CanSino. Tenemos una cantidad de opciones. El reto no está en tener la vacuna. Hoy por hoy el reto está en aplicar la vacuna. ¿Sabes cómo se llama la vacuna de Cuba? No, pero... Soberano 1 y Soberano 2. ¿Tiene una vacuna? ¿Pero es en serio? Sí. No me estás contando. No. Acaban en esta semana. Oye, anunciaron. Cuba tiene buenos médicos. Tiene buenos médicos y curan con veneno de alacrán y cosas de esas, pero con monos, con agujas. Sí, no, bueno, y si tienen. Si no sé aquí, Sí, también tienen. No, claro que tienen algo. Pero sí, sacaron su vacuna y dijeron, nosotros no vamos a comprar vacuna de nada porque ya tenemos 2 vacunas desarrolladas, una se llama Soberano 1 y la otra se llama Soberano 2. En Cuba. Además el nombre se me hace casi como solidaridad. Los hijos de nuestros hijos. Pero bien, el hecho es que 2021 no quitemos los hijos de nuestros hijos. Para los hijos y los hijos de nuestros hijos. Ese Carlos Salinas era una maravilla. A lo mejor resurge, ¿no? El 2021. Le echaron agua como gremlin. En el 2021 vamos a ver desempleo. Sin precedentes. Quiebra de empresas. Sin precedentes. Una paralización de la economía con una rotura tremenda de la cadena de pagos, de la cadena de suministros, con una aparejada, una centralización de la economía en un gobierno centralizante y protector. Pobreza. Pobreza. Las últimas cifras del 2020, 10% más de la población se incorpora a la pobreza extrema, pasando al 18.8% de la población en términos de pobreza extrema, en términos totales. 18.8% de pobreza 700 extrema. millones. No, que se incorporó. ¿Cómo? No, 700 millones, son 7.7 no, pero millones. 700 millones. O sea, si es el 10% más de pobreza. 70 millones. 70 millones de pobres. Ajá. Más 7. 2, 6, 8. Serían como 4. Son más de 150 millones de pobres en el mundo. No, serían como 20% de la población. 18% de la población. 2 por 5 es 2. 30 millones de personas nuevas en extrema pobreza. Sí, o sea que no tienen que llevarse a comer. Que no saben si van a tener una siguiente comida. Sí. Esto para México va a aumentar la violencia de una forma desmedida, a disminuir la confianza. Claro. Va a haber una fuga de capitales tremenda. Por lo tanto, devaluación mayor de la moneda. Va a haber, por supuesto, una consecuente devaluación de la moneda. Y va a haber un principio que no lo hubo en el 2020 de confrontación como último recurso del sector privado con respecto al sector público. Pues todo eso es justamente este reseteo del que platicábamos, ¿no? El mundo recibirá un reset para entrar a la nueva era dinámica. Yo pienso que la historia de los pueblos es muy sabia y todavía quiero seguir pensando y confiando en la sabiduría de nuestro pueblo. ¿Qué es México? México es historia, México es cultura. México tiene su propia cosmogonía que es hasta cierto punto maravillosa porque se burla de su desgracia. Pero pienso también que todo esto que en otro tiempo nos enseñó nuestra historia de que somos un pueblo sufrido, nos llevó a la evolución de que concebimos a México como un pueblo sufrido. Y yo creo que tendríamos que cambiar, ahora que estamos reseteando todo, tendríamos que poner en el corazón y en la mente de las siguientes generaciones para hacer sentir que México es un pueblo ganador. Que lucha. Es un pueblo que lucha y gana. Porque siempre que escogemos un paradigma de algo mal hecho,
decimos, abuelita, Eso. al estilo mexicano. Sí, bueno, pues aventarnos al lodo es una especialidad, ¿no? Bueno, pero ha sido desde la conquista. Ha sido desde que la Malinche le rindió favores a los barbados, ¿no? Y entonces de ahí viene una historia que para nosotros debe de rehacerse y de reinventarse. Miren, hay pueblos, yo recuerdo hace muchos años que los llevé a ustedes a Disneylandia. Y muchos años todavía te solazabas con Tribilín y cosas así. Todavía me todavía sí te decías, mira, ahí está Pluto. Ahí decía, está. ¿cuál? Bueno, ¿Dónde? Me acuerdo que una vez fui con ustedes, y tu mamá, nos vimos ustedes muy chiquillos, y junto a mí, de repente me encontré en un espectáculo que veía en Disneylandia, un periodista mexicano, de estos, de los de, ya sabes de qué lado, no medio izquierdo son, que lo primero que le dije, ¿tú qué haces en Disneylandia, güey? Tú tendrías que estar en Cuba, ¿no? Exacto, o sea, echarte un mojito, sí, algo así. Sí, esto es para capitalistas. Y entonces vemos el espectáculo y acabó con banderas de los Estados Unidos y el triunfalismo de qué, ¿no? Y el hombre llegando a la luna. Sí. Y entonces el comentario de ese periodista fue, ¿qué país más chauvinista? Hablando de Estados Unidos. Y lo único que recuerdo que le dije fue, ¿cómo me gustaría que tuviéramos una dosis así de este vuelo, de lo mismo en México? Me encantaría. Pues la verdad es que sí. En el que nos enorgulleciéramos de lo que somos. Miren, el símbolo de la Revolución Mexicana es una obra sin terminar, que es el Monumento a la Revolución. Yo creo que ya es tiempo de terminar esa obra, ¿no? Es decir, ya estuvo, vamos a pensar en positivo, y ¿saben qué? Pienso, y voy a decir una aberración, creo que con el final del Porfiriato se acabó en México el proyecto de un gran país. México iba a ser un gran país. Y en algún momento, entre la corrupción, los cuates, la falta de un ejercicio de Estado de Derecho y la ineducación, nos fuimos a una mediocridad lampiña, porque hasta eso es hasta insulsa, que tiene que recomponerse y que estamos ante la oportunidad de poder dar el primer paso. Ojalá y así sea. La gente piensa en Porfirio Díaz y lo primero que piensa es dictador, pero sin saber y conocer bien la historia de don Porfirio. Acuérdate que la historia la escriben los vencedores. Pero... Y pues don Porfi se acabó por allá en... Yo no digo que don Porfirio tenía bronca. Don de Marcelo, pero nada más acabó en París. Pues sí, nada más que don Porfirio pues no se llevó la ruta, la línea 12 del metro, ¿verdad? Eso ya se le deja al próximo presidente de la República. Pues qué gozada, qué programa más agradable, porque nos lleva a la reflexión de muchos conceptos, ¿no? Un programa digno del principio de año, de todo lo que hemos platicado, siempre es un gozo. Es un gozo, y es un gozo que apelamos con este programa a la conciencia de todos ustedes para entrar en modo, ahora que todo es modo avión, y que en modo triunfador. Eso. Modo triunfador. Eso. México tiene que entrar en un... A mí cuando un cuate me dice, es que con un par de zapatos la hago, a mí me vale madre, porque yo quiero muchos pares de zapatos. Claro. Pero pues si ese cuate se conforma con los suyos, que evidentemente no tiene otro par, ese es problema de él. Y yo creo que México es mucho más que un par de zapatos. Gracias, querido. Muchas gracias, y en verdad, Bocato di Cardenal, gran programa. Muchas gracias a todos los que nos ven en este sábado primero del año, segundo día del año, pero sí, primer sábado del año. Feliz 2021, y que lo más fregón del 2020 sea lo más jodidito del 2021. Enhorabuena. Pues es que sí. Enhorabuena para todos ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y además, les hacemos la invitación para que nos sigan a lo largo de este año, que miren que nos ha costado trabajo mantener la tesorería. Hombre, www.Central FM Online. Se aceptan donaciones. Se aceptan donaciones de todas. Un fragmentito de Manzanero para irnos, ¿no? Venga de ahí.